Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el Google Home Mini, que es el asistente de Google, el mismo que tienes en tu teléfono, pero en una bocina compacta que puedes tener en tu casa y queda con cualquier tipo de decoración. Con este dispositivo puedes conseguir respuestas de Google. Si quieres saber información actualizada sobre el clima, la puedes tener, sobre el tráfico, deportes, finanzas y pues cualquier cosa que se te ocurra se la puedes preguntar y él te va a responder. Puedes planificar tu día como crear una agenda, hacer recordatorios, noticias. También puedes pedirle que te ponga música o que reproduzca cualquier tipo de servicios multimedia en tu televisión. Solo tienes que pedírselo y ya. Si tienes un Android TV, es bastante fácil mandarle contenido multimedia, pues es como si tuvieras una Chromecast y puedes mandar videos de YouTube, música de Spotify o películas. Tiene un diámetro de 98 milímetros y una altura de 42. Tiene un peso de 173 gramos. Lo hay disponible en 4 colores diferentes, que es blanco, en grafito, que es en coral y en color aqua. Las redes inalámbricas que soporta son de Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz y cuenta con Bluetooth 4.1. Y tiene integrado el Chromecast y Chromecast Audio. En la parte frontal cuenta con 2 sensores capacitivos que son para subir y bajar el volumen. Tiene sonido 360 grados, pero bueno, en realidad es una bocina que tiene aquí en el interior y encima tiene como un cono que es para hacer el sonido hacia los lados. También cuenta con 2 micrófonos laterales para que tenga buena recepción de los comandos que tú le haces. Y esta bocina se alimenta a 5 volts con 1.8 amperes y tiene una entrada micro USB, la cual está acá abajo, y es compatible con Android 5.0 y sus versiones posteriores, también con iOS 9.1 y sus versiones posteriores. También cuenta con 2 botones, uno que es sirve para apagar el micrófono. De esta manera, pues cuando tú le hagas comandos, el asistente de Google no te escucha, o si hay mucho ruido en la habitación, de esta manera evitas que malinterprete algún comando. El segundo botón es que está aquí en medio. Este botón es para resetearlo y dejarlo como de fábrica. También viene con un eliminador de corriente, que es un cable micro USB que va directo al enchufe. Aproximadamente el largo del cable es de 2 metros, suficiente para que lo pongas en cualquier mueble de tu casa. El que tenga un puerto micro USB lo hace bastante versátil, porque lo puedes conectar a cualquier power bank, de preferencia aquellas que tengan una corriente de salida de al menos 2.1 amperes. La ventaja es que te lo puedes llevar a cualquier parte de tu casa sin tener que estar dependiendo de un enchufe, pero obviamente para que lo puedas utilizar tiene que estar conectado a tu red de Wi-Fi, si no, no puedes hacer ninguna tarea. También lo puedes utilizar como altavoz Bluetooth, pero para que puedas utilizar esta función tienes que estar igual conectado a tu red de Wi-Fi, si no, no funciona. Una vez que inicia hace ese sonido que indica que ya está listo para funcionar. Como les mencionaba, tiene 2 sensores capacitivos a los lados. Del lado derecho tiene para subir volumen, del lado izquierdo para bajar. Una desventaja es de que a veces no puedes subir, como no puedes ver físicamente dónde están los botones, a veces te equivocas y presionas donde no está el botón. Cuando activas el botón de silencio, se desactivó el micrófono. Los LEDs se ponen de color naranja, indicando que ahorita no puede recibir ningún comando. Una vez que ya conectamos nuestro Google Home a la alimentación, es bastante fácil de configurar. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación de Google Home, que es esta que aparece aquí. Si no la tienen, la instalan y con su cuenta de Google acceden. Para hacer la configuración correctamente tienen que asegurarse de tener activado su Bluetooth y su ubicación, su GPS.
Después, una vez que abres una aplicación, hay dos maneras de configurarlo. Puede ser que el teléfono detecte que hay un dispositivo de Google y te muestra una notificación para que lo puedas configurar. Puedes hacer clic sobre pero si es que no te muestra esta opción, puedes pulsar sobre el más, pones en configurar dispositivo. Aquí te pregunta qué tipo de dispositivo es. Como es uno que está hecho por Google, seleccionas esta primera opción. Para esto necesitas haber creado un hogar. Si no lo has configurado, te va a preguntar tu dirección y con estos datos el Google Home, tu asistente de Google, podrá saber qué tipo de información puede brindarte. Por ejemplo, para el clima te va a dar la temperatura y el pronóstico de acuerdo a tu ciudad. Si quieres consultar alguna dirección, te va a dar la ruta de acuerdo a tu posición. También te va a preguntar el nombre que le quieres dar y pues le das siguiente. Una vez que lo tengas configurado, va a comenzar a buscar dispositivos. Esperamos un poco. Una vez que lo encuentra, le pones sí. Va a establecer conexión con tu Google Home. Podemos ver que los LEDs se pusieron de color azul. Aquí nos pregunta si escuchamos un sonido, le decimos que sí. Le ponemos a aceptar. Nos va a preguntar en qué habitación lo queremos poner. En este caso yo ya tengo creadas pues varias, o si no te da opciones pues que ya están aquí predeterminadas. En este caso vamos a poner cuarto de Frank. Siguiente. Te va a preguntar a qué red lo quieres conectar. Siguiente. Le dices que sí. Si no tiene la contraseña del Wi-Fi guardada, ahí te la va a preguntar, y para la siguiente vez que quieras configurar otro dispositivo ya no será necesario que la vuelvas a ingresar. Esperamos un poco y listo. La siguiente. Esto puede tomar un rato, así que sean pacientes. Una vez que se termina de configurar, te va a preguntar si quieres activar Voice Match, que es una función de Google para poder reconocer mejor tu voz. O sea, en este caso sí hay muchas personas en tu casa que lo van a estar utilizando. De esta manera puede identificar a cada uno de los miembros de la familia y darles respuestas personalizadas a cada uno. Le damos siguiente. Acepto. En mi caso yo ya lo he configurado, pero si tú no lo has configurado, solamente te va a pedir que pronuncies algunas frases y con estas va a configurar tu voz. Una vez que terminas esa configuración, le pones a aceptar. Después te va a preguntar qué servicios de música utilizas. En mi caso, bueno, tienes el YouTube Music, tienes Spotify y Deezer. Pero en mi caso yo tengo Spotify, entonces dejamos ponemos siguiente, continuar. También el Google Home te permite hacer llamadas de voz, pero esto lo hace a través de la aplicación de Google que se llama Google Duo. Y en caso que tengas alguna televisión que sea Smart TV o que tenga Android TV o alguna Chromecast, la puedes configurar desde aquí. En este caso yo tengo en la cocina tengo una Chromecast y tengo un Mi Box en otra televisión. Entonces pues seleccionas con cuál quieres que funcione, pero en mi caso no lo quiero utilizar de esta manera. Le ponemos continuar. De todos modos lo puedes configurar después. Y listo. Hola, soy tu asistente de Google. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres saber más sobre lo que puedes hacer, continúa en la app de Google Home. Aquí te muestro algunos comandos que tú puedes decirle para que te reproduzca música. Puedes bajar el volumen, detener, puedes preguntar lo que tú quieras, ya sea alguna búsqueda por internet, algo como la gestión de tu agenda. Puedes decirle que guarde algún recordatorio, tiene juegos, puede decir trabalenguas, puede decir algún chiste. Son algunas de las funciones que tiene el Google Home. Bueno, en mi caso ya tenía yo configurada la lámpara de Xiaomi, que es la que ustedes ven aquí. Si yo le digo que apague la luz, lo va a hacer. Ok Google, apaga la lámpara. Ok Google, enciende la lámpara. Ok Google,
luz 1%. Ok Google, ¿qué hora es? La hora es 12:59 del día. Bueno, como ven, ya quedó configurado el asistente de Google. También si ustedes quieren utilizarlo como bocina Bluetooth, es bastante fácil, solo tienen que decirle que active el Bluetooth y después con tu teléfono buscas al Google Home y te conectas. Vamos a hacer una prueba. Ok Google, enciende el Bluetooth. De acuerdo, buscando dispositivos sincronizados. De acuerdo, para establecer conexión, abre la configuración de Bluetooth y busca el dispositivo llamado cuarto de Frank. Como ven aquí aparece, nos conectamos. Listo, una vez que ya se conectó, pues ya podemos mandar audio del teléfono a la bocina. Vamos a hacer una prueba con un poco de música. Vamos a hacer una prueba rápido con un video. Ahorita lo que se escucha es en la bocina del Google Home. No es la mejor calidad de audio, pues es una bocina pequeña, se escucha claro, pero los graves no predominan mucho. Aún así tiene la opción de que se pueda ecualizar. Para ello tenemos que presionar sobre la bocina. Nos vamos aquí en esta opción, ponemos bajos hasta el tope y ponemos agudos aquí. Es como a mí me gusta, ustedes prueban como ustedes prefieran y vamos a ver si nos damos alguna diferencia. La verdad no se escucha mucha diferencia, pero bueno, ayuda un poco. También si quieren mejorar su experiencia de audio, pues lo que pueden hacer es conectarlo el Google Home a una bocina Bluetooth y que el audio sea por medio de una bocina como esta. Vamos a la prueba. Vamos a desconectarnos de la bocina del Google Home. Para ello tenemos que entrar a la bocina, configuraciones, encendemos nuestra bocina Bluetooth. Para poder conectar una bocina Bluetooth lo que tienen que hacer es ir a bocina predeterminada para música, sincronizar bocina Bluetooth, seleccionan la bocina, en este caso es la bocina que tengo aquí atrás, la seleccionamos, ya se conectó, listo, vamos a hacer una prueba, y en este caso le va a pedir que ponga música. Ok Google, pon música de Spotify. Perfecto, reproduciendo desde Spotify. Para poder pausar la música dejan presionado el botón de volumen hasta que para. En este caso ya les enseñé que suena más fuerte con esta bocina, pero lo quité por permisos de copyright. Cuando la bocina del Google Home está conectada a una bocina Bluetooth, la voz del Google Home suena por esta. Y solamente lo que es multimedia va a sonar por la bocina externa. Bueno, para poder transmitir contenido de tu teléfono por medio de tu bocina, lo que tienes que hacer es poner transmitir audio, transmitir aquí audio, comenzar ahora, y todo lo que reproduzcas en tu teléfono va a ser a escuchar en la bocina de Google Home. Entonces le ponemos play y ahorita lo que suena es la bocina del Google Home Mini. Lo puedes subir por aquí o lo bajamos. Ok Google, baja el volumen. Y pues también lo hace por ti. En general Google Home Mini tiene muchas funciones, ¿no? Sería un video muy largo si queremos explicarlas todas, pero en general si quieres tener tu asistente Google en tu casa sin tener que sacar tu teléfono, pues esta es una buena opción, ya que puedes hacer también domótica, puedes sincronizar tus dispositivos como lámparas como esta que tengo aquí. Ok Google, cuéntame un chiste. Aquí va, papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Ok Google, quiero jugar. De acuerdo, ¿te sientes con suerte? Gallina pintadita, el Chavo del 8 y más. ¿Cuál quieres probar? Me siento con suerte.
rápida, te sientes con suerte, porque tengo 5 preguntas más. Ok Google, Césped. para. Hasta la próxima. Bueno, como pueden ver, la bocina es bastante... tiene muchas funciones, ¿no? O sea, puedes utilizarla para miles de cosas. Ahorita solo fue la introducción y cómo es que funciona y cómo se configura. Ya después veremos más a detalle algunas de sus funciones. Espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios y después yo trataré de contestarlas. Y sin más, pues nos vemos en un próximo video. Saludos.